¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan precisamente platicar con ustedes del acontecer nacional e internacional con nuestra mesa semanal. Y en esta ocasión, bueno, se llevó a cabo el primer foro de los diálogos de la oposición, en donde ya estuvieron presentes los cuatro aspirantes a la silla del Águila. Ya hay un video arriba en nuestro canal para que ustedes lo chequen el análisis, precisamente todo lo relacionado con este tema. Pero vámonos más a fondo con periodistas, con analistas. El caso de Manuel Pedrero y Braulio Luna, quienes saludo, por supuesto, con muchísimo, pero muchísimo gusto. Manuel, ¿cómo estás? Maestro Jesús Escobar, honrado por la invitación, aquí a tus órdenes. Un fuerte abrazo a mi querido Braulio y a toda la audiencia muy amable que nos ve, que nos escucha. A tus órdenes. Gracias, Manuel. Braulio, ¿cómo andas? Feliz de estar con ustedes, feliz de acompañarlos y también feliz de ver lo flaca que está la caballada de la oposición. Pues yo voy a empezar por ahí, les voy a ser honestos. Anduvimos por ahí haciendo acto de presencia, checando cómo se estaba desarrollando todo esto. Y de verdad me sorprendió mucho, mucho darme cuenta ese negacionismo en el que vive la oposición. Fue una cantidad de perorata en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, no pasó de ahí. Y la primera pregunta que yo les haría y comenzaría contigo, Manuel, ¿la oposición está en un proceso de negacionismo crónico, no alcanza a comprender lo que está pasando en su propio país, o simple y llanamente ya hablamos de una oposición agotada? No, bueno, yo creo que si iniciamos con la más pura esencia de este dogma que han estado repitiendo los últimos meses de la unidad y la unidad y la unidad, es prácticamente decir que el foro es creación de la ciudadanía y que es una muestra de unidad entre la sociedad civil y los partidos políticos opositores. Y qué mejor muestra de unidad que la presencia de Jesús Zambrano. Y es que ese es el problema, que no hubo. Es todo lo contrario. Uno de los líderes partidistas que conforman el bloque opositor decide no asistir a este primer foro de diálogos ciudadanos, así denominado por los opositores, y eso de entrada ya es un gran mensaje, porque yo no me imagino en el caso de la 4T, que por ejemplo el Partido del Trabajo o el Partido Verde, sobre todo el Partido Verde, que últimamente anda muy interesado en todo lo que suceda con el destino de la 4T, pues no asistan justamente a eventos de coalición partidista. No, es obviamente que no goza de ninguna, vamos a llamar, a estos rastros de unidad que tanto se ha presumido desde la oposición. Al contrario, yo veo cada vez atmósferas de crispación, porque el único que se ha mantenido, desde luego, porque es el único partido fuerte que queda dentro del rastro opositor, ha sido el propio Marco Cortés. Cuando hubo este problema con la moratoria constitucional, que es una maravilla, porque nuestro país es el único que permite que sus legisladores entren en huelga siguiendo cobrando, ¿no? Y vota Alejandro Moreno Cárdenas y la fracción parlamentaria del PRI a favor de la Guardia Nacional, entonces se aleja Jesús Zambrano y Marco Cortés de Alito. Y ahora que Jesús Zambrano no fue beneficiado, yo no sé qué es lo que estaba esperando, a lo mejor él creía auténticamente que Silvano Aureoles Conejo, Miguel Ángel Mancera tenían una remota posibilidad para ser los candidatos presidenciales opositores, Uh -huh. se indigna y ahora es Marco Cortés y Alito Moreno quienes se distancian de Jesús Zambrano. Este proceso va a tener una peculiaridad porque la legitimidad de la candidata opositora, que lo digo y lo digo mil veces, es Xochitl Gálvez, radicaba justamente en un proceso de simulacro para decir, es emanado de la ciudadanía, pero de nada iba a servir que Xochitl fuese impuesta si no tenía este disfraz. Y olvidémonos de los huipiles, de todo el prototipo social que han querido vender desde la derecha en torno a la imagen de Xochitl Gálvez. No, iba a ser el proceso de legitimidad para la selección del candidato, y para eso necesitabas a otros personajes, de los cuales solamente quedaron tres: Enrique de la Madrid, Santiago Krill y Uh Beatriz -huh. Paredes.
tantos personajes afuera y tantas personalidades opositoras, desde Miguel Ángel Mancera hasta Jorge Luis Preciado, diciendo que es todo un simulacro porque ya se decidió desde una esfera del poder que no conocen. Ay, mi vida, no puedo creer que hayan chamaqueado a un ex jefe de gobierno y a un montón de congresistas y diputados federales. O sea, es de locura, honestamente, Jesús. Y qué, Braulio, ¿cuál es tu primera apreciación? Mira, yo coincido prácticamente en todo con Manuel, pero que yo también creo que este proceso fue un mero proceso de simulación y creo que queda evidenciado una vez que inician estos foros en los que siguen ensalzando supuestamente a la ciudadanía. En su primera participación, Santiago Krill habla de que se equivocaron en sus gobiernos, de que se equivocaron en los 70 y tantos años que gobernaron este país y dice, nos alejamos de la ciudadanía, pero hoy nos estamos reencontrando con ella. A mí me gustaría que ellos probablemente en un ejercicio de autocrítica hubieran pensado, bueno, pues ¿quién de los 4 perfiles que estamos aquí es un perfil ciudadano? Por un lado está Santiago Krill, que es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados todavía. Por otro lado está Xochitl Gálvez, que es senadora de la República. Beatriz Paredes, que es senadora de la República. Y Enrique de la Madrid, que es, pues si bien hoy no tiene un cargo público, pues es hijo de un expresidente y también fue funcionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Dónde está la ciudadanía? Pues quedó fuera desde la primera parte del proceso y pues realmente fue un proceso de simulación que incluso fue denunciado desde que se anunció. Yo recuerdo, creo que la última vez que platicamos hablamos de esta conferencia que dio Damián Cepeda, o este mensaje que dio Damián Cepeda, el senador del PAN, y que hablaba, es que este proceso está prácticamente cargado para que las estructuras partidistas sean las que puedan ensalzar a los, o más bien sacar las firmas necesarias para los perfiles. Y así fue. No hay un solo perfil que haya pasado a la segunda etapa del Frente Amplio por México, que es un frente ilegal también, cabe mencionar, que sea de origen ciudadano. Todos tienen una estructura partidista detrás de ellos y pues fue un proceso de simulación. Fue un proceso de simulación también en el sentido de que no han, más bien todo el tiempo han estado tratando de hablar de que ellos tienen un proyecto de nación, de que se imaginan el mejor México posible, que es el eslogan de Enrique de la Madrid, pero si uno revisa los mensajes que han estado emitiendo desde que iniciaron estas jornadas de recorrer el país, de buscar las firmas, y ahora en este foro, todos tienen una posición, o más bien todos construyen su discurso a partir del gobierno de la Cuarta Transformación o de la figura esencial del presidente. La única que se hace a un lado medianamente es Beatriz Paredes. Les dice, yo no estoy obsesionada con el presidente, López Obrador es un error, un accidente que se provocó por nuestros propios errores. Es la única que me parece que sí da un paso como hacia atrás e intenta construir su propio relato, pero todos los demás giran alrededor de la órbita que ha generado el presidente López Obrador, que tiene una fuerza gravitacional, si lo hablamos en temas de astros, muy, muy grande, ¿no? Lo digo porque en general la discusión pública gira mucho alrededor de lo que hace el presidente y eso también me parece que evidencia las carencias que tiene hoy el proyecto neoliberal que sigue representado en PRI, PAN y lo que queda del PRD. No es posible que candidatos que están buscando disputar una nación construyan su relato a partir del presidente de la República y sigan reafirmando los mensajes que han estado diciendo durante los últimos 5 años, que buscan afianzar el voto que saben que ya tienen o conquistar las simpatías de más personas para poder jalar más votos. Eso creo que sería mi primer diagnóstico sobre estos primeros foros, que la verdad yo estaba, ayer que los vi, estaba un poquito divertido porque es curioso ver estas contradicciones y ver cómo realmente viven en una realidad completamente apartada a la que vivimos el resto de las y los mexicanos. Sí. Recuerdo que también, creo que sí fue Santiago Krill quien dijo que iba a quitar las pensiones a los expresidentes. Y fue como que, espérate, pues si ya no existen las pensiones de expresidentes, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué me vas a decir después? ¿Que vas a construir una refinería en Dos Bocas? ¿Que vas a construir un tren de 1500 kilómetros en el sureste? Como que no están enterados de qué fue lo que le pasó. Fue tal el tsunami de 2018 que no se han recuperado y no se han centrado, ni siquiera ven dónde están parados y por eso no tienen ningún sustento todo el proyecto que están tratando de construir. Ahorita lo que mencionaba Braulio, Manuel, este discurso que, por supuesto, les consigue lo que es su target principal, es decir, el antilópez obradorismo.
pero da la impresión de que no saben ir más allá. Y para poder ser competitivos, tienen que arrancar un pedazo importante de un sector de la población que no se define ni anti ni pro, pero que tampoco es priista o panista, incluso es muy alejado de estos dos partidos políticos, aunque haya un sector también que de una u otra manera, justo o injustamente, se ha decepcionado del gobierno de Andrés Manuel. Están limitados en una cuestión, como bien mencionaba también Braulio y en parte tú, Manuel, por una falta de proyecto como tal, la oposición, o simple y llanamente ya ni siquiera su estrategia es buscar una presidencia, sino buscar ya un peso mayor en el Congreso. Pues es la única manera de ser un verdadero contrapeso real a cualquier gobierno de Morena, como lo son, y hay que decirlo actualmente ahora, sin la mayoría calificada, Morena básicamente va a seguir sudando la gota gorda. Y yo creo que estos últimos días ha estado tan contaminado el ambiente, digo que es natural hasta cierto punto. Yo lo llamo la corcholatomanía, ¿no? Pero más bien se debería de llamar fraticidios gratuitos, los que últimamente vive Morena. Pero también una parte esencial es justamente ese, la estructura de los 300 distritos, que al final de cuentas tendrán ahí los 300 de 500 diputados federales, ya ni hablar de los senadores, la renovación de todas las alcaldías y diputados locales, etcétera. Poco o nada servirá quien sea el presidente de la República si no cuenta con mayoría calificada. Es que no se puede por los límites de sobrerepresentación. No, sí se puede, y para eso existe una alianza legislativa. Desde luego que sí, en efecto, sí existe un artículo que dice que ningún partido político puede pasar la sobrerepresentación de los 300 diputados federales. Conste que el PRI vivió así durante un buen rato los últimos 40 años y en la transición con el PAN dijeron, uy, de repente no está tan chido que haya sobrerepresentación. ¿Cómo puede ser posible que haya 499 diputados priistas? No, vamos a cambiar la ley, ¿no? Y de repente pues vino estas nuevas reglas del juego para la izquierda, ¿no? Entonces, históricamente vamos a partir de un punto de desventaja, aunque yo soy de la idea que si el pueblo quisiera que los 500 diputados fuesen guinda, pues yo no veo cuál sería el problema de contrarrestar la voluntad del pueblo. Incluso esta ley dice que si en dado caso se sobrerepresentara, entonces tiene que asignársele a los diputados de sobrerepresentación o sea, como una transferencia de diputados a partidos políticos opositores, ¿no? O sea, ipso facto se vuelven plurinominales. Una locura en ese sentido. Pero regresando al tema de la oposición, eh, es curioso porque más que López Obrador, para mí, todo gira en el tema de Xóchitl. Xóchitl, de manera imprevista, se convirtió no en un fenómeno de irrupción política, ni es un fenómeno social, ni vino a romper el techo de cristal. No. Si Xóchitl Gálvez está compitiendo actualmente por la presidencia de la República, es porque así lo quiso Andrés Manuel López Obrador, perdón, pero hace 6 meses ninguna encuesta de los famosos y queridos medios tradicionales que este país ama tanto, ni siquiera consideraba a Xóchitl Gálvez dentro de los prospectos presidenciales, y es a partir de la declaración de López Obrador que de repente sale en toda la publicidad, en radio, en televisión, en 8 columnas, con las principales plumas de este país, diciendo que Andrés Manuel López Obrador está atiborrado y atestado de sentimientos y emociones de miedo y de enojo por Xóchitl Gálvez, pero si fue el propio López Obrador que pone a Xóchitl Gálvez en la contienda presidencial. ¿Por qué? Porque sí me parece que hay un cálculo fino en la Ciudad de México. Xóchitl Gálvez, desde luego que quería ser candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ahora, no hay que descartar que eventualmente vuelva, porque si de plano ya se tiene, si ya se sabe que va a haber una derrota absoluta, que creo que así será en las presidenciales del 24, ojo con la Ciudad de México. Me da la impresión a mí que el presidente López Obrador no quiere que el tema de la elección del 24 en la Ciudad de México quede en mujeres. O sea, saca a Xóchitl Gálvez, que es panista, que es mujer de la Ciudad de México, para la nacional, y en simultáneo se baja Ariadna Montiel y Rosicela Rodríguez, que son mujeres de la contienda por la ciudad. Y en paralelo, López Obrador destapa a Santiago Taboada, que es varón, ¿sabes? Como corcholata opositora.
cuando no hay ni siquiera corcholata oficialista, ¿no? O cuando no hay estos prospectos más claros que en el nivel nacional. La impresión que a mí me da es que López Obrador decía que el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México sea varón. Y esto sí afectaba el tema de la contienda, porque en el dado caso, digo, no sé cómo se alinean los astros y ve tú a saber cómo va a amanecer México. A mí no me preocupa el 6 de septiembre, a mí me preocupa el 7 de septiembre, que es cómo va a amanecer el país cuando se sepa la definición de la corcholata presidencial de Morena. Pero son cálculos que se tienen que hacer. De entrada, esa es la impresión que a mí me da, que no quiere López Obrador que haya otra mujer gobernando la Ciudad de México. Y qué Braulio, ¿va por ahí? ¿Cuál es la estrategia que tú le ves? ¿Van por la silla del águila? ¿Van por la Cámara de Diputados, senadores? Ahorita Manuel tocaba un tema importante, porque es cierto, estamos tan inmersos en el tema presidencial que de repente dejamos de lado lo que pasa en la Ciudad de México, que bien o mal es el corazón del obradorismo y que tiene un peso específico y lo vimos en 2021, precisamente en el tema de la conformación del Congreso. ¿Cómo ves tú este panorama? Pues mira, yo coincido también otra vez parcialmente con el diagnóstico de mi querido Manuel, porque sí, hay que tener también en mente cómo va a estar la contienda en la Ciudad de México. Como bien lo decías, también es parte, un bastión de la izquierda que tuvo un ligero bache ahí durante la administración de Miguel Ángel Mancera, pero es una ciudad, pues sí, de derechos, una ciudad progresista, una ciudad que a pesar de que aquí están los principales medios hegemónicos, pues tiene un pensamiento, pues sí, de izquierda, podría decirse. Y después del fantasma de lo que ocurrió en 2021, me parece que también es inteligente tratar de blindar el proceso para que pues, el bastión siga siendo de la izquierda. Después, bueno, lo que ocurrió en 2021 sí fue un sacudidón que nadie se esperaba. Viéndolo en retrospectiva, pues uno podría decir que fue a lo mejor la tormenta perfecta. Se juntaron varios factores, se juntó el tema del metro, se juntaron la participación de varios partidos locales aquí en la Ciudad de México, incluso algunos que, pues sí, claramente operaron en contra del proyecto de la transformación, a pesar de tener perfiles emanados de ahí. Fue un cúmulo de muchas situaciones, también parte del encierro que tenía la pandemia y que la gente estuvo escuchando más a los medios tradicionales, la campaña negra estuvo suelta con todo, entonces creo que se juntaron varios factores que resultaron en una elección atípica, porque fue atípica desde el principio de que la participación fue muy alta, muy alta para ser una elección intermedia, y también, pues bueno, por los resultados que finalmente tuvo. Nunca la izquierda había tenido un resultado así en la Ciudad de México, y sí fue un sacudidón que yo también creo que sí simbró durante los primeros meses al partido y al movimiento en la Ciudad de México, pero que me parece que ahora sí se ha pues blindado de alguna forma y que se han estado impulsando los trabajos para asegurar pues que la Ciudad de México siga siendo una ciudad de derechos y no una ciudad de derecha, sobre todo en el contexto en el que han surgido perfiles prácticamente populistas de derecha con tendencias fascistas, como lo es Sandra Cuevas, como son, pues realmente como es el panismo, ¿no? Te digo, Sandra Cuevas es más descarada, pero el panismo pues es similar. Solamente son más moderados y, como dice el presidente, son conservadores más despiertos, ¿no? Y sobre la tirada del grupo de la oposición hacia 2024, a mí me parece también que saben, o sea, no son tontos, podrán parecerlo, pero no lo son, y también saben que los cálculos no dan, y que cuando las matemáticas no dan, no hay nada que puedas hacer. Si el partido en el gobierno, si el presidente López Obrador tienen el apoyo, el respaldo, la intención de voto de 6, 7 de cada 10 mexicanas y mexicanos, es muy difícil cambiar esa tendencia, sobre todo cuando se ha sostenido durante los últimos 5 años y los resultados pues son que hoy Morena gobierne más de 22 estados, ¿no? Entonces, yo creo que ellos mismos saben que no les va a dar para la presidencia de la República, por eso están quemando el cartucho de Xochitl, me parece, y yo creo que el diablo va a estar en los detalles. Viendo también cómo se ha estado dando este proceso, no me sorprendería que a quienes no queden como candidata presidencial les ofrezcan otro tipo de huesitos, ¿no? Algún huesito donde haya fuero, algún huesito donde tengan capacidad de operar, donde tengan recursos, porque eso es realmente lo que les importa principalmente a los perfiles opositores, tener de dónde poder seguir operando, de dónde seguir viviendo y de dónde seguir manteniendo el tipo de vida que tienen. Por eso me llama bastante la atención que hayan cepillado, porque eso fue lo que hicieron, a Silvano Aureoles, a García Cabeza de Vaca y también a Miguel Ángel Mancera. Son tres perfiles
a los que, bueno, si yo fuera ellos, no me caería nada mal un fuero. Silvano Aureoles, que tiene investigaciones por desvíos de recursos en su gestión en Michoacán, y también tiene señalamientos por trabajar con el crimen organizado. Javier García Cabeza de Vaca, bueno, ni qué decir, si él ni siquiera se registró de manera física, no recaudó una sola firma de manera física, y pues bueno, Miguel Ángel Mancera también tiene mucha cola que le pisen. Entonces son perfiles que creo que estarían buscando un hueso, digo, un fuero, perdón, pero yo creo que por ahí va, saben que no les va a dar para la presidencia, creo que le van a tirar a tener rango de negociación dentro de la propia alianza, y también hacer un contrapeso en el Congreso. Si, y como bien lo decía Manuel, si la próxima presidente, quien sea el candidato o candidata de Morena, no tiene mayoría calificada, va a ser muy difícil profundizar los cambios que se quieren y que se requieren profundizar para el proyecto de la Cuarta Transformación. El presidente habla de que él inició la primera etapa, lo ha hecho muy bien desde mi punto de vista. Hay temas sobre los que falta trabajar aún más, y eso solamente va a ser posible si desde el gobierno se tiene mano para poder hacerlo. Si llegas a la presidencia de la República pero estás atado de manos, pues no vas a poder hacer mucho. Prácticamente entramos a la recta final y quiero preguntarles algo con base en perdónenme, que lo vimos ayer. Ayer vi una fuerte presencia de medios, es decir, hubo medios, hubo televisoras que llevaron 4 cámaras, 3 reporteros. Para uno que está inmerso en los medios de comunicación, ya pintamos canas, eso te habla de una necesidad de cobertura, de una intención de cobertura y de una forma de apoyo, de respaldo para estar pendiente de las actividades de cada uno de ellos. El hecho de que Manuel San Martín, y perdón que lo cite, haya sido precisamente el moderador en un escenario en donde viene un enfrentamiento con Salinas Pliego y se haya metido el tema de la educación socialista también durante este foro que contó con el respaldo de los presentes al asentar con la cabeza cuando estaba hablando el moderador sobre este tema de la educación comunista. Yo les pregunto, la oposición tiene, me queda claro, dinero y va a tener medios. ¿Se puede confiar Morena puede confiarse ante una oposición que efectivamente, como bien lo decían, tiene una caballada flaca, pero tiene atrás a poderes fácticos que no se van a estar quietos o que al menos están demostrando desde ahorita que van a apostarle de cierta manera a lo que están representando en este frente? ¿Qué opinas, Nico Manuel? Bueno, de entrada, si me lo permites, querido Jesús, quiero ofrecer una disculpa, como dirían por ahí, a nombre de todos los Manueles del planeta por el personaje que citas, pero al final de cuentas muy revelador, o sea, no es gratuito ni fortuito, dirían por ahí. Yo creo que sí, en efecto, pero esto ha sido de toda la vida. De hecho, no es una lucha nueva ni esporádica para la izquierda. Desde siempre se ha luchado contra el poder de las televisoras, desde siempre se ha luchado con el poder de los medios de comunicación, desde siempre se ha luchado contra periodistas que mienten, que difaman, desde siempre se ha luchado contra los grandes empresarios que atiborran desde algunos infomerciales. Tú te acordarás en 2006 como muchas empresas, para no quemar ninguna Bimbo, ponían ahí con los logos característicos del Partido Acción Nacional para promover a Felipe Calderón y hablar pestes de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, no me parece que sea una lucha nueva para la izquierda, no es una lucha desconocida, pero eso sí, ha evolucionado porque ahora ya la guerra participan todos. Ahora todos participan. Da igual si son el mismísimo Mario Vargas Llosa, da igual si es el premio Nobel o si es Juanita que está ahí en la comodidad de su casa opinando, porque es parte de la democratización que han traído las redes sociales. Ahora, hay que decirlo, te trae un espectrograma y un universo enorme y vasto que te encuentras de todo, tanto de seguidores y simpatizantes de la izquierda como los de la derecha. Y un claro ejemplo es el señor de las Lomas que salió el día de ayer, ¿no? Que exuda justamente, sí, lo vemos como una bola de insultos, una
bola de improperios, amenazas de muerte, pero al final de cuentas es una visión que representa un demográfico, sí, pequeñito, pero que existe dentro de la sociedad mexicana, que es la animadversión, la aversión total por la figura de Andrés Manuel López Obrador. No, yo creo que lo que la gente va a terminar por inclinarse es desde luego por las redes sociales. Y te lo digo porque me ha tocado cubrir parte de estos procesos internos, tanto de la oposición como de Morena. La gente le gusta ver la intimidad del momento, le gusta el formato del en vivo, sin cortes, sin ediciones, sin alteraciones, ver lo que está pasando y no importa si el cuate o la cuata que estás grabando sonríe o no, así tal cual como lo es en el asunto. Le ha dado un gran poder las redes sociales a la política y viceversa. Yo creo que los periodistas independientes y los medios digitales, sobre todo en este proceso, porque también para ellos va a ser una prueba de fuego, van a someterse a justamente al escrutinio de la gente, a saber si en verdad se le va a ofrecer una cobertura sin mentiras, sin descontextualizaciones y sobre todo una cobertura honesta. Porque claro, si yo me quiero enterar de lo que pasa en la oposición, obviamente consulto al Reforma. Templo Mayor está prácticamente dedicado a echarle porras a la oposición y al igual que al Universal en las secciones del Bajo Reserva y ya ni hablar de otros medios de comunicación. Así pasa y así seguirá pasando, pero creo que no hay mayor muestra de realidad que lo que se puede transmitir a través de un aparato tan sencillo como lo ha sido el teléfono y que en el momento de dar play la gente en poco o mayor medida se vaya enterando de lo que pase. Sí, la derecha tiene a los medios, pero nosotros tenemos a las redes. Mi querido Braulio, cierro contigo. Pues mira, yo también coincido en que es muy sintomático de cuáles son los intereses de la oposición, que hayan mandado, algunos medios que hayan mandado incluso hasta 3 reporteros a este foro cuando iba a haber una transmisión en vivo y que cuando los recursos son limitados, pues tienes que economizar, ¿no? Y a lo mejor si estaba dentro de su agenda el tema de los libros de texto gratuito, pues a lo mejor hubiera valido la pena que mandaran reporteros a la conferencia vespertina, pero no lo hicieron, priorizaron el evento de PRI, PAN y de PRD. Y eso pues también tampoco es un secreto, la gente ahora más que nunca me parece que sabe quiénes son los medios de comunicación y quiénes son quienes están detrás de esos medios. El presidente lo dice recurrentemente de parte de quién. Hoy la gente tiene mucho más claro de parte de quién dicen lo que dicen los medios de comunicación. Yo creo que sí es una batalla con la que ha estado acostumbrado la izquierda desde siempre, porque siempre el poder mediático ha estado en contra de las luchas progresistas, de las luchas por los derechos, de las luchas de izquierda, pero creo que sí cambia la forma en la que se va a dar esta disputa en 2024, porque sí hay actores, comunicadores, medios independientes que han surgido y también me parece que se le ha dado también peso a los medios públicos y ha sido un sector que ha crecido mucho recientemente en el que la gente pues sí confía, gente que de repente ya no confiaba mucho en los medios hegemónicos y que al haber ese vacío de dónde tener información que le sirviera, pues recurrió justo a comunicadores independientes, a medios digitales, a los medios públicos ahora. Entonces, yo creo que la disputa se va a dar en esos términos, en que, pues sí, los medios públicos tienen cierto honor por la verdad, que es lo mínimo que deberían de tener los periodistas, y también los periodistas honestos, me parece que también han recurrido a otros espacios donde hacer periodismo, donde hacer comunicación y donde informar a la gente. Entonces, creo que en ese sentido, pues sí hay cierta alianza, pues por coincidencia de principios. Y del otro lado, pues están los medios hegemónicos del lado de la derecha. Que ahí también algo que me parece que habría de considerarse es que no es únicamente que la derecha esté, digo, que la verdad esté devaluada, sino que el negocio de la mentira es muy bien pagado. Entonces, por eso los medios hegemónicos pues hacen lo que hacen, ¿no? Digo, la semana pasada o antepasada, Ricardo Salinas Pliego reconocía que él es quien tira la línea editorial de los noticiarios en TV Azteca. Eso hace unos años hubiera sido un escándalo. Si eso se hubiera dicho, por ejemplo, cuando fue el escándalo del asesinato de Paco Stanley en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, a lo mejor la gente no se hubiera ido tan duro contra Cuauhtémoc Cárdenas y hubiera hecho algo de contención, cosa que sí pasa ahora con
con los proyectos del presidente López Obrador. Cuando salió TV Azteca a decir que los libros eran comunistas y que estábamos en una dictadura y que los niños iban a ser la reencarnación de Lenin y de Marx y de Engels y demás, la gente lo que hizo fue un hombre de paja, hizo una caricatura y se empezó a burlar de los medios de comunicación, y lo que exigió la gente fue que se le informara tal cual cuáles eran los contenidos de los libros. La Secretaría de Educación respondió y está haciendo ahora estas conferencias vespertinas. Coincido en ese sentido con Manuel, de que ahora la gente ya no es únicamente receptora pasiva de la información que le emiten los medios de comunicación, sino que son también consumidores y también son interlocutores y exigen más de lo que dan los medios hegemónicos. En ese sentido, me parece que puede que se nivele un poco la disputa por el relato y por la información en 2024, pero también hay que reconocer que la capacidad económica de los medios de comunicación, de los medios hegemónicos de comunicación, es muy fuerte y que seguramente van a echar toda la carne al asador en 2024. Es una disputa que va a estar interesante y que, pues por principios, estaremos dando nosotros también, nos incluye a nosotros tres. Digo, a nosotros nos interesa, la verdad nos interesa, a las audiencias nos interesa que la gente esté informada como debe de ser, y no nos interesa hacerle el juego a quienes pagan por mentir y a quienes reciben muchos pagos por mentir también. Pues yo quiero agradecerles de verdad a los dos esta interesante mesa. Siempre su aporte, su análisis es fundamental para nuestra comunidad. Mi querido Manuel Pedrero, muchas gracias. A la orden, querido Jesús, un fuerte abrazo a ti, a Braulio y a todo el auditorio. Braulio, igualmente, Braulio Luna, muchas gracias. Igualmente un abrazo y estamos en contacto y a la orden, cuando quieran.